Esta es la nueva Sonos Arc Ultra, una barra de sonido ultra premium. Yo he tenido la Sonos Arc por los últimos 3 años y está increíble, pero esto tiene más bocinas, tiene una nueva tecnología que están llamando Sound Motion y tiene por primera vez 9.1.4 sonido espacial. Entonces vamos a ver si todo eso mejora la experiencia. La quiero comparar con la Sonos Arc anterior y ver si vale la pena, porque esta es una barra de sonido bastante cara. Empezando con el unboxing, Sonos tiene una de las mejores experiencias de unboxing, incluso más que Apple, que a mí me encantan todas las cajas de Apple, pero tiene de estos lados como estos mecanismos para separarlo de esta manera y ya poder levantarlo y ser presentado aquí con la nueva Arc Ultra, aquí con la calcomanía y todo, toda la experiencia premium y cool. Y está bastantita pesada, pero aquí está la Arc Ultra. Esta es la Arc y esta es la nueva Arc Ultra. Tiene esto en la parte de atrás que está rediseñado, también está un poquito más angosto, pero toda la bocina está un poquito más grande, se puede ver aquí hacia los lados. Tiene los mismos botones en la parte de arriba y por adentro tenemos casi los mismos botones, nada más tenemos un switch en el nuevo Ultra para poder silenciar el micrófono. Entonces puedes poner aquí el asistente de voz de Sonos o Alexa y lo puedes silenciar con este botoncito en la parte de atrás. Conector de HDMI, conector de poder, pero lo más interesante es ver qué tanto cambió la calidad de sonido. Tenemos en la caja también un pequeño instructivo del Ultra, cable de poder y un cable de HDMI, que me encanta que lo incluyen. Y me faltó mencionar que tiene esto que es nuevo también, que es una barra touch para poder subir el volumen o bajar el volumen. Lo hemos visto en otros productos de Sonos nuevos. La construcción de esto está impresionante, se siente muy bien. Tenemos también el Sonos Sub 4, que el Sub 4 está ligeramente rediseñado, está un poquito diferente al Sub 3, pero en calidad de sonido creo que es exactamente lo mismo. Aún así vamos a probarlo para tener el setup completo. Se siente como Navidad abrir estos paquetes, me encanta. Tenemos aquí arriba nuestro conector que va directamente a la pared y un instructivo pequeño de Let's Get Started para poder descargar la aplicación y todo. Yo ya estoy bastante familiarizado con la aplicación de Sonos. Tengo un video de como 30 minutos en el canal explicando todo el ecosistema y cómo funciona la aplicación. Si les interesa Sonos, vayan a ver ese video. Pero aquí tenemos Sonos Sub 4. Esta está pesadita y es lo que le da todo el poder a los bajos. Ahora, no es completamente necesario comprar un sub, especialmente ahora con la nueva Arc Ultra. Supuestamente tiene los bajos mejorados, ahorita lo vamos a probar, pero si es que quieres que tiemble todo tu sillón como si estuvieras en el cine, existe esta opción. Tienen también el Sub Mini con un poquito menos de poder y este es el Sub 4, que tiene un diseño más mate. El Sub 3 brilla mucho más y de primeras impresiones me gusta un poquito más porque siento que se va a manchar menos el Sub 4. Sub 4 y por abajo tenemos nuestra conexión de Ethernet si es que lo quieres conectar directamente a la internet y lo que va el cable de poder. Me encanta el diseño de Sonos, todo está demasiado bonito, bien hecho, pero lo importante es el sonido. Entonces vamos a instalarlo en la televisión y a ver cómo suena. Es bien sencillo de instalar, o sea, literalmente nada más conectas aquí el botón del poder y lo único importante con el HDMI es que tienes que tener una televisión que tenga eARC para la mejor experiencia. Entonces conectas esto en el puerto, ahí la mayoría de los puertos dice eARC, es para pasar todo el sonido de ida y de regreso. Conectamos aquí el HDMI y lo ponemos de este lado. Ahora, aquí específicamente en el estudio tenemos esta televisión que es de 55 pulgadas, entonces está un poquito overkill. Normalmente recomiendan esta barra de sonido para televisiones de 65 pulgadas en adelante, pero aún así esta barra de sonido no se ve tan grande, entonces yo creo que el mínimo sería tener una pantalla de 55 para que no se vea enorme en comparación con la pantalla. 55 para arriba, idealmente de 65 para arriba está recomendada la Arc Ultra. Ahora vámonos a la aplicación para instalarla. Ya apareció aquí Arc Ultra, entonces vamos a darle acá en añadir. Normalmente está bien sencillo esto, vamos a darle en continuar, permitir, sí, preparando tu Arc Ultra. La sala. Vamos a optimizar el sonido con esto de True Play. Entonces dice, puede ser un ajuste rápido o el ajuste avanzado. Por ahorita vamos a hacer el ajuste rápido.
What do we know? El bajo es lo primero que noté luego. Llevo 3 años escuchando la ARC normal y por un tiempo la tuve sin el sub y esto lo estoy escuchando sin el sub. Definitivamente tiene más bajo, se siente más bajo, se siente también la voz súper clara. Sala de estar ARC Ultra. Está padre esto de sonido nocturno. Si quieres escuchar el cine en casa en la noche, hace menos ruido con graves y cosas para escucharlo de noche y no molestar a otra gente. Esta función de aquí, el mejora de la voz, esto lo que hace es que mejora la voz para potenciar la nitidez de los diálogos en la tele. Esto se nota impresionante, o sea, cuando están hablando escucho mucho más claro la voz de las personas en las películas o trailer como acabo de ver. Y lo puedes poner a diferentes niveles o lo puedes quitar por completo si quieres. A mí se me hizo un poquito exagerado, sabes que lo voy a bajar aquí a low, pero hace un muy buen trabajo para entender qué están diciendo. O sea, el cómo mejora la voz, esto también es algo que la ARC de antes creo que no hacía, al menos no igual de bien. La otra cosa que noté es la separación del sonido. O sea, esto tiene más bocinas y tienen el Sound Motion Technology para poder colocar audio espacial 9.1.4 y sí se siente un poquito más de separación, por supuesto izquierda y derecha, pero coloca bien los sonidos, especialmente arriba y abajo se nota mucho la diferencia. Lo que no, pues no tengo bocinas de atrás, pero aún así se percibe como de arriba y de abajo. Es difícil de explicar el audio espacial viniendo de solamente una barra, pero esta cosa tiene 14 bocinas, entonces está disparando para los lados, para arriba, para enfrente, un poquito para atrás y hace que se sienta más como teatro en casa, a pesar de que solamente una barra de sonido. Y esto que mejoraron bastante los bajos, acabo de ver en la página web que dice que casi 2 veces el bajo de la versión ARC 3 es lo que más se nota cuando escucho esto. Agregando el Sub 4, lo acabamos de agregar, es igual de fácil de instalarlo, nada más acercas tu teléfono. De hecho está muy cool que acercas tu teléfono y con NFC se empareja automáticamente el sistema, está muy divertido eso. Pero agregando el Sub 4 ya el sonido de los bajos es tipo cine. Look at you. You are all so adorable. It's shit, Valentina. Make up your mind. Getting so tense in here. Who are you? I'm Bob. Retumba, le subí aquí al volumen, no se puede transmitir a través de video, pero retumba, lo sientes así en tu corazón y es otro nivel. Si es que te gusta así el sentimiento de cine, de bajos fuertes, es caro agregar el Sub 4, pero si lo agregas, no manches la calidad de los bajos, está a otro nivel. La ARC anterior se escucha muy bien, pero esta tiene como el punch, los bajos y el volumen está más intenso. Y eso del Sound Motion Technology que se envuelve un poquito alrededor de ti. Si vas a comprar solamente una barra de sonido y no vas a tener atrás ni el bajo ni nada, la ARC Ultra cumple absolutamente con ese requisito. Lo padre de Sonos también es que después, si quieres más bajo, si quieres que tiemble el sillón, le puedes agregar un Sub 4 después, o las Sonos era 100, las puedes poner en la parte de atrás, o era 300 si quieres lo mejor de todo, pero esta ARC Ultra, la neta, wow, está muy chido para ver películas y series. Y obviamente también puedes poner música, que me encanta que tiene AirPlay 2, entonces directamente desde el iPhone. Yo puedo entrar aquí a Apple Music, por ejemplo, y aquí abajo, vamos a ponerle en pausa, aquí abajo puedo entrar y aquí está Sala de Estar. Esto es la Sonos ARC, entonces puedo mandar música directamente del iPhone y a escucharlo por allá. Van a tener que confiar en mí, me gusta mucho producir música y me gusta la calidad del sonido. Esto sí se siente como siguiente generación. A pesar de que físicamente se ve muy igual a la ARC anterior, esta Sonos ARC Ultra es la última generación de sonido y se nota por parte de Sonos. La Sonos ARC anterior salió en el 2020, entonces estos 4 años después y se nota la mejora que ha hecho Sonos en 4 años. Para mí es de las empresas que mejor hacen el audio, mejor tienen todo el ecosistema, que le puedes agregar bocinas, se conecta muy bien con el ecosistema de Apple, soy fan y a pesar de que está bien cara esta Sonos ARC Ultra,
Uf, vale la pena. Creo que sigo vendiendo la anterior, pero esta nada más cuesta como $100 más. Definitivamente vete por esta. Ya después le puedes agregar más bocinas si quieres o no, pero si quieres la mejor experiencia de sonido en casa, especialmente en teatro en casa o algo así, la Sonos Arc Ultra la rompieron.